aquí estamos reunidos Vingui y Raúl. y Raúl, del restaurante Bonaire y del Jesús Molino. Molino, sí, muy bien. Entonces, hoy lo que vamos a hacer aquí es una receta de paella con anguilas y calabaza, que también llevará garbanzo. Os voy a pasar a presentar esta paella, una paella antigua, rescatada, y donde en pocos días o aproximadamente un mes, más o menos, se va a hacer un concurso de esta paella. Sí, claro. Donde va a participar Vingui, va a venir allí a participar con nosotros. Sí. Estaremos allí juntos y le voy a enseñar cómo se tiene que hacer esta receta. La receta, como bien dice, lleva anguilas, calabaza, garbanzos y arroz, que es la base principal. Pero luego también va a haber un sofrito que llevará cebolla, ajo, tomate, pimentón, Dulce, ¿no? correcto, pimentón dulce, no picante, aceite de oliva, y haremos una majada de almendra, Vale. que la vamos a poner a la parte de abajo. Vale. Y ahora pasaremos a preparar todos estos alimentos para poder hacer la paella. muy bien。然后老师今天说，这个是白雅，他第一次煮的这个白雅。然后呢，这个白雅，他就是说没有任何人，是自己发明的。然后就鳗鱼、黄瓜、那个杏仁豆、那个杏仁，还有那个 tomato， 还有西红柿。 这些就是跟煮海鲜饭一样的，就是说换一股食材一样的，然后就油倒进去，然后那个平底豆，es picante， No. dulce no， 这个红干椒、盐巴、米，这个洋葱跟这个先炒一下，然后炒香呢跟这股海鲜饭一模一样的，就是说换个食材。Bueno, la presentación es un poco de color. Sal, fuego lenta. ¿Eso es sal? Sal. ¿Vale? A fuego lento, ¿eh? Muy lento. Bueno, aquí vamos a pasar Anguila. a la anguila. Como veréis, es una anguila bien hermosa, es una anguila salvaje, pescada en lo que es la zona de la Albufera. Entonces, cuando la anguila es pequeña, pues que hagamos trocitos así va muy bien. Pero en este caso, que la anguila es más gorda, como ves que hay de varios trozos, esa anguila hay que cortarla como si fuera una rebanada de merluza, ¿no? Para que rápidamente la podamos freír y luego la cocción sea más parecida a esta que con esta. ¿Vale? Pero vamos a hacer una cosa, como eso es cocina fusión, las colas que aquí en Valencia no se usan, las vamos a poner fritas porque en China les gustan mucho. Sí, 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 eso sí. Y cabeza también. Ahora lo tienes que decir tú. Y cabeza también. Ahora tienes que comer tú. 现在那个导务老师说，那个安吉拉就是鳗鱼，就是切要一样的那个形状，就是说大小差不多一样，然后拿去油里面拿去要煎熟一点。然后老外说，西班牙人说不喜欢这个尾巴头都不要，我们中国人喜欢头跟尾巴。 Ahora lo vamos a freír, Sí. luego retiraremos Sí. y pondremos todos estos productos, ¿vale? Haremos el sofrito y volvemos a añadir lo que es la anguila. Pero ¿nos saca anguila también? Bueno, ¿se fríe, se saca o Sí, directamente? sí, no, la vamos a sacar Sí. y luego cuando antes de poner el arroz lo herviremos todos juntos, ¿vale? Vale. Ahora lo que vamos a hacer es freírla, Vale, ¿ok? Me pasas una bandeja Sí, vale, gracias. y le doy... acá. Y aquí, un botón, aquí. Vale, cuidado, ¿vale? Vale. Siempre tiene que estar todo limpio. En este caso, de la textura para que la anguila no se deshaga, porque se podría tener la piel, esa hay que dejarla. Cuando está bien tostada por un lado, darle la vuelta. Vale, vale. Vamos a arrimar esto todo dentro del aceite. Tenemos que la anguila amontonada. Entonces ahora cuando esté frita por un lado, vamos dándole la vuelta. Igual le quitamos, ¿no? ¿Ves? Igual la quitamos. Sí. Cuando esté bien frita, la ponemos aquí. Y pasaremos a esto, ¿vale? Haremos la cebolla, el tomate y el ajo. Y luego ya añadiremos la calabaza y la anguila
herviremos un poco para que suelte el sabor la anguila y luego ya añadimos arroz. Esto va a ser rápido, ¿eh? Rápido, Esto va rápido. En estos momentos lo que estamos haciendo es freír la anguila. Una, que en la paella que nos va a aguantar mejor la textura de la anguila, porque la anguila es muy blanda, hervida, y se separaría, se separa el espino de la carne. Y aquí lo que vamos a hacer es realzar el sabor de la anguila. Vamos a ver que solo con la anguila el sabor que le vamos a sacar y agua, no va a ir de ningún fondo, ¿eh? Solo va a llevar agua. Muy bien. Ahora la vamos a tostar, no hay que moverla muchas veces porque si no destruyes lo que es toda la piel, que es todo el colágeno de la anguila. Entonces con esta fibra por un lado le vas dando la vuelta poco a poco, y en este caso vemos que cuando queda un poquito dorado, prácticamente lo que estamos haciendo es apretar la carne para que lo de dentro no hay que freírlo. Vale, perfecto. Estamos marcando un poco. 然后老师说就是说那个鳗鱼要先消解，然后这个就是鳗鱼的味道，这个鳗鱼海鲜饭就是鳗鱼的味道。 La anguila que cuesta minutos en una olla, aquí se queda dura, porque se evapora y la anguila no está cubierta. Entonces si tú haces esto a la tierra, luego con un poquito de calor se queda el punto perfecto de la anguila. ¿Vale? Se queda la carne de dentro, está guisada, no está cruda, porque la anguila cruda no es muy apetecible, muy desagradable de comer. Y aquí lo que estamos haciendo es como se hace la ternera o cuando haces algún guiso, marcas. Tú ya haces cuando haces el cordero, lo fríes un poco y luego metes al horno, ¿no? Pues aquí lo estamos haciendo lo mismo. ¿Ves? Ya está empezando y ahora le damos la vuelta a todo, poco a poco, para que no se deshaga la anguila, para que luego quede bonita en la paella, ¿eh? Eso es lo que más cuesta de hacer en esta paella, ¿eh? El freír la anguila. Lo otro ya es rápido. Tienes de vueltas, pones agua, hierve. He hecho paellas oscuras, ¿eh? Con luz móvil. Y quedé segundo. ¿De dónde has saltado? No, me he saltado uno de los terminados, porque deben de los veces los límites de ahí. muy frito, ¿eh? muy frito, así coger el sabor, claro, más. Sí, mejor, claro. Sale mejor. Esta noche me toca tope de medio. Vaya. No, el problema es que Pero bueno. no podemos correr si no se deshace toda la paella. Entonces, ¿has visto cómo está? Muy frita. Como ayer, como tu casa. Esta está aún dura por dentro, ¿eh? Sí. Aún está cruda por dentro. Vale. Como lo hacemos a Arroz. ¿Pero has visto cómo huele ya, la anguila? ¿Eh? Muy bien. ¿A que sí? Sí. Esto es lo que nos tiene que dar el sabor, ¿vale? Sí. Eso solo este me Que tengo un paquete para ti. ¿Un paquete? Sí, ¿De qué? ¿Arroz? aquí está, el paquete. Qué cachondo. ¿Cómo lo jodido aquí? ¿Quieres un paquete? Ahora tiene la cebolla y crece ya saben. Qué bueno estaba eso, cómo ha caído. Pero, ¿va poco? Está desubicado, que es tarde. Lo he desubicado ahora, ¿eh? Con puta de Raúl que no me ha jodido a mí, El cabrón de Raúl como me ha jodido a mí ahora. ¿Tú con aceite de fuego o no? ¿Cómo está? ¿Poco? ¿Más poco? Sí, a fuego lento, ahora ya se ha enfriado ya. Vale, ahora lo que vamos a hacer es sofreír la cebolla, ¿vale? Hasta que la cebolla se quede muy blanda, ¿vale? 现在那个洋葱，把它那个油炒一下，炒到就比较香一点，就软一点就可以了。luego tira ajo, ¿no? Luego tiraremos el ajo y el tomate. Vale. 然后那个蒜头切很细的那个再炒香一点，然后西红柿全部倒进 Y 去。 luego el pimentón dulce. ¿Vale? Dame un poquito más de gas. Una cosa que se puede hacer es esto, ¿ves? Muy bien.
Ya No. directamente, si quieres más, ¿Por qué daña cebolla? porque así no hay tantos trozos de cebolla, y está más líquida y tiene más sabor. 啊，不不，他是说这个磨一下，这个味道更好，然后没有那个很多那个洋葱，洋葱直接在那汤里面去。 Para que vean que tú también sabes, 啊，不不， ¿no? 这个辛苦了，辛苦。 Para que vean que eso lo sé yo. porque no los mayores, ¿Eh? no los jóvenes. Bueno, hemos tenido que echar ahora el ajo y ahora pediremos el ajo, para que el ajo pierda un poquito de fuerza. Luego añadiremos el tomate y el pimentón. 他现在就是蒜头放进去就炒一下，炒香料，然后 tomate 跟那个青红干椒，甜的。 En este caso vamos a poner un poquito más de aceite, ¿vale? vale. Para poder hacer un buen socarrat. 啊，这油放进去就是有点锅巴的味道。bueno, Tienes que pensar que tienes que poner por cada ración, en este caso 50 gramos de aceite. ¿Eh? ¿Ok? Te vamos a hacerlo por 8. 400。那现在一个人的话就是油要50克，然后如果说8个人也是100克，对，差不多1斤的。 Pero si nos quedamos en unos 30 gramos, como la anguila nos ha soltado algo y la cebolla tiene tendencia a coger aceite, por eso parece que hay poco, pero ves, tal y como va perdiendo el agua, como tenemos bastante aceite, ¿vale? Ahora tiramos tomate. Tiramos el tomate y vamos a hacer lo mismo. Cuando pierda el agua, añadiremos la almendra, Almendra ya. ¿ok? Ahora el tomate, como lleva ácido, lo que está haciendo es que todos los jugos que aquí ha soltado la anguila, los suelta el ácido. 现在这个 tomate 把它也要把它炒香，因为它生的嘛，生的去炒把它炒香。 Por eso todas las calles llevan tomate. 啊，他说所有的那个海鲜话都要放 tomate，放第5斤这个，那就是说natural 的。 Vamos a estar, hacemos un sofrito. 对，sofrito 对，就是把它炒的这个，把它香味炒出来就可以了。 Incluso es una paella que si le echas un poquito de picante, de guindilla, va muy bien. 这个底下， ¿Eh? 一个木头，这uno， ¿Por qué? ¿Quieres poner una guindilla? una， Una, pero una pequeñita, va. Hoy es el día. De concurso. 刚刚被这边这么。 辣椒番茄自己味道特别好。muy bien。 Un poquito, para que caliente un poquito la boca. Si hace falta luego ponemos más. No, está bien. Digo, que más, esta mañana me costó más. ¿Vale? Hemos puesto almendra. Entra. Ah, 现在那个， ¿Eh? 现 Ahora 在 vamos- 下来把它放进去。 Así la cortamos bien tostadita y que saque el aceite de la almendra. Porque la almendra lleva mucho aceite. Y eso se le va a dar ahí un toque. 啊，我们再把这个油味道都会吃进去，然后这个你放进去，这个你放进去味道全部在里面。 Echamos un poquito de agua 这一口味道了 y。así nos hace falta para el fuego. Lo bañamos todo para que no se nos queme y tenemos un control de la paella. Cuando pones un poquito de agua, no que se quema y la puedes tostar bien sin que se queme nada. ¿Ok? 水倒进去，这个温度把它控制掉，不然把它这个烧焦掉。 A veces cuando estás sofriendo las verduras, el aceite se desaparece porque las verduras absorben, ¿no? Entonces, ¿qué haces para sofreír? Si está la paella seca, ¿qué haces? No puedes sofreír, ¿no? Agua. Echas un poquito de agua. le explica yo eso. Agua para trabajar. Ahora, ¿ves? Ahora cogemos y echamos el pimentón. Pimentón. ¿Tiene más pimentón? No, ya está. Ahí. Una cucharada, ¿vale? Sopera. Lo repartes bien Sí. y ahora a menear. ¿Ok? Ah. El pimentón entonces está这个再炒一下，水倒进去，muy bien，muy bien。
Vamos a añadir la calabaza. ¿Eso cocido más o poco tiempo? No, eso va como la anguila. ¿Ya? Cuando la calabaza esté hecha, la anguila va a estar hecha. ¿Ok? Sí. Esto va a ser rápido ahora ya, La vamos a caramelizar para que es porque la calabaza se va a cocer antes que el arroz. Entonces ahora le doy 2 vueltas para que no se saque la calabaza, la apriete un poco. Así queda la textura, ¿vale? Ahora ya en este punto vamos a echar agua. Y luego más agua, ¿no? Sí. No tengo todo perfecto. Vale. Ahora sacaremos cuando esté caliente. Así. ¿Eh? Eso está ya infusionado. ¿no? Todo funcionado, todo. ¿Eh? ¿Quieres más aguas? No, ese no me lo des. Eso, ¿ves? No, vamos a explicarlo como si funciona. Quiero más agua. Vamos. Más agua, por ahí. Agua por ahí. ¿Qué has puesto ahora de agua? ¿1 litro? No sé, no he fijado. ¿No? ¿Te has fijado? ¿Cómo que de una paella? Vale, sí, eso es litro. Sí, Eso no es 1 litro. Sí, más o menos. Más o menos. Tírale. Yo le maté. Tírale. Que tienes miedo. Ay, me cago en la manzana. Un poquito más, ¿no? ¿Cuánto mide esta paella? ¿Esta? ¿Esta paella qué mide? No lo sabes. No, más o menos. 60 centímetros. ¿60? Eso medirá 60 centímetros. ¿A derecha si quieres de izquierda? No, ¿Serás cabrón? No, me Mira, a derecha y yo así casi lo rompo. A la derecha yo digo, esto no va. ¿Vale? El máximo, ¿no? Es el máximo. No, tranquilo. Pero, ¿no? ¿Quieres cuchara más? No, ahora esto está caliente, está haciendo una infusión. Mira cómo huele ya, ¿vale? Azafrán. Huele muy bien. ¿Ya tiraré Matei? ¿Sí? Está dulce. ¿Qué pasa? ¿Cuchara? ¿Un poquito más? Ahora, sobre la marcha, cuando mueva esta. Hay que tener prisa. ¿Vale? Vamos a incorporar las anguilas. Así es más fácil que se salir. Que suelten el sabor. Sí. Eh, Cuidado, 10 minutos. Eso 10 minutos que suelte el sabor. Un cuenco más grande porque hay que poner 8 tazas, aquí hay 3. Si me ha tirado el agua de los garbanzos, lo voy a matar. Hemos terminado de incorporar ahora los garbanzos, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo tenemos la calabaza, la cocción de la calabaza. Vamos a coger los trozos, uno de los trozos más gruesos, ¿no? Y vamos a ver la calabaza cómo está. ¿Cómo se sabe cómo está? Fácil. Está a 5 minutos. Hay que poner el arroz, ¿vale? Vamos a poner el arroz, porque esto ya, de aquí a que nosotros tengamos el arroz cocido, va a estar todo, y yo creo que perfecto, ¿no? Lo veremos. Esta paella es la segunda vez que la hago en mi vida. ¿Sí? Yo primero voy a ver. Nunca he visto, nunca. Esta es la primera vez. La receta la he inventado yo para el concurso de Algenes. Ay, sí. Perdona, de Algenes, sí. Sí. Voy a rectificar. Me buscaron para que hiciera esta receta y ahora habrá otro señor que la presentará, pero la vamos a presentar tú y yo antes que él. ¿Sí? Vale, muy bien. Eso es mora. ¿Eh? Eso es mora. ¿Más sal? Más, mola más que el general mola. Vamos a poner el arroz ya, ¿vale? Sí. También tenemos hambre también ya. Hay una costumbre aquí, para saber por dónde estás de caldo, Sí. si te pasas, puedes hacer esto, ¿eh? Sí. Ya. Haces un caballón. Sí. ¿Ok? Vale. Esto es lo que hacían antiguamente cuando se hacían las paellas gordas. Ah. Hoy en día que hacemos paellas delgadas no te puedes tirar el caballón, porque el agua está muy extendida.
A mí me gusta más tirarlo repartiéndolo, entonces no tengo que hacer este trabajo, me ahorro este trabajo. Si yo a cada paella que hago en mi restaurante tuviera que hacer eso, Madre mía. entonces yo cojo la bandeja, le voy dando vueltas y ya se queda tal cual. ¿Ok? Te voy a contar un pequeño secreto. Sí, Si algún día estás haciendo echas el arroz, ¿no? sí, Y está hirviendo. sí, Y ves que empieza a hacer unas burbujas muy grandes, sí. es porque ahí se ha hecho una bola de arroz y está toda junta. Entonces tienes que meter la paleta y hacer así y romperla, ¿vale? Y eso se ve cuando empieza a hacer unas burbujas muy, muy gruesas. ¿Ves? El arroz que tenemos aquí es valilla porcelana, se llama este arroz. Sí. ¿Cómo se llama? Valilla porcelana, un arroz antiguo, muy antiguo, de grano mediano, no es un grano muy grande, ¿no? Entonces yo calculo que este arroz en 12, 14 minutos lo vamos a tener cocido, ¿vale? Los tiempos suelen variar según lo pelado que está el arroz. Si el arroz no lo han pelado mucho, que es un arroz integral, completamente integral 100%, te cuesta 45 minutos cocer un arroz integral, ¿eh? 45. 45 minutos. Madre mía, él tiene mucho delito, entonces con arroz. Para que mucha gente se cree que el arroz integral, si lo quieres cocer rápido hay una cosa. 4 horas antes lo dejas en agua a remojo, el día está hidratado, lo pones 20 minutos cocido. Eso como arubilla. Correcto. No, más o menos. Correcto. ¿Te das cuenta? Que el caldo ya está espesando y el arroz está crudo. ¿Eso qué quiere decir? Que le falta agua. Ahora tiramos. Agua caliente. Agua caliente. Cuando llega ni a los 5 minutos, estoy diciendo que este arroz chupa mucha agua. ¿Sí? Ves que rápido ha puesto el espeso y se ha bebido muy rápidamente el agua. Alimentamos el grano allá donde le hace falta, ¿vale? Aquí que hay más granos, porque lo demás tenemos bastante caldo para lo que nos queda. ¿Ok? Entonces eso lo podemos hacer así. Controlamos el grano de la parte de abajo siempre, porque el de arriba siempre va a estar más crudo, ¿no? Entonces sacas el grano de la parte de abajo y lo miramos, ¿no? ¿Y cómo se mira? Lo puedes probar. Como ves, es un arroz que queda duro, no es un arroz que coge sabor. Que quedará más suelto, pero te queda duro, ¿vale? Y con el agua que tiene, prácticamente, esta paella está terminada. Ahora le vamos a hacer los socarrats. Dale caña. Tanto no, Vale, va, no seas loco, ¿vale? No me hagas locuras. Vamos a evaporarlo para que esta agua se vaya cuando empiece a cogerse y se controla así, el socarrat se controla así. Miras dónde está el fuego y tú te lo tienes aquí. Ahora estamos haciendo socarrat alrededor, ¿vale? Ya estamos. Esto es una paella para hacerla con 500 gramos y con unos 700 o 800. Sí. Sí, con eso, tomar un poco de vino y Aquí son los ingredientes. Yo es que me gusta cómo se monta, ¿no? Sí, pues te está ganando. Eso es lo que eso lo monté yo. 3 a 1 te llaman allá, Me falta la almendra. La almendra. La almendra. Te va ganando,